Hoy es el cuarto domingo después de Pentecostés y la lectura de hoy es de la epístola de San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo para mí que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, porque al continuo anhelar de las criaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios, pues las criaturas están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por razón de quien las sujeta, pero con la esperanza de que también ellas serán libertadas de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera hasta ahora gime, siente dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, agolpándose sobre él la muchedumbre para oír la palabra de Dios, y hallándose junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban al borde del lago. Los pescadores que habían bajado de ellas estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se apartase un poco de tierra, y sentándose desde la barca enseñaba a las muchedumbres. Así que cesó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas porque tú lo dices, echaré las redes. Y haciéndolo, cogieron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían. E hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas tanto que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues así él, como todos sus compañeros, habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho, e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y dijo Jesús a Simón: no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres. Y atracando la tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos en estos domingos después de Pentecostés, viviendo este misterio nuestro, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo para nuestra santificación y la salvación del mundo. Escuchamos hoy en la epístola de San Pablo que estamos todavía en un proceso, que hemos sido redimidos por Jesucristo y tenemos la gracia ahora en nuestra alma, que perdieron Adán y Eva para todos sus descendientes. Pero todavía falta la redención completa de nuestro cuerpo, la cual suspiramos y gemimos, ¿verdad?, con mucha ansia y anhelo. Entonces ustedes saben que la otra consecuencia del pecado original, además de la pérdida de la gracia santificante, que es la amistad con Dios, de ser partícipe de la divina naturaleza, es también la concupiscencia, que se refiere al desorden de las pasiones. Adán y Eva que sintieron la vergüenza, ¿verdad?, habiendo pecado y alejándose de Dios. Y también entonces hoy tenemos la fiesta de Santa María Goretti, pues esta heroica mártir por la pureza. Y nos toca bien hoy entonces meditar este tema de la pureza, ¿verdad?, que es por la falta de la cual la mayoría de las almas están condenadas, según la Virgen de Fátima. Entonces es bueno recordar siempre que la pureza no es la falta de una experiencia, sino la experiencia de la bondad divina presente en el alma. Así Adán y Eva estaban desnudos sin vergüenza y andaban con Dios como su amigo y su Padre íntimo. Entonces el Señor mismo nos anunció: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y solo los que son puros podrán ver a Dios y pueden ya disfrutar su presencia en su alma. Entonces acuérdense siempre que es un reflejo de la pureza divina que brilla en el alma.
Y si la perdemos por otra experiencia, por conocer al fruto prohibido, por conocer al bien y al mal, es más bien la pérdida de esta experiencia y una verdadera sabiduría, como Adán y Eva, que se sintieron avergonzados por ya sentir que lo más noble en su alma, su razón, ya estaba sujeta a sus pasiones carnales. El hombre que es un animal racional, como cierta mezcla entre ángel y animal, entonces está llamado a reemplazar a los ángeles en el cielo, que cayeron en rebeldía. Y esos mismos ángeles rebeldes, los demonios, no quieren que ocupemos su lugar en el cielo y quieren que vivamos más como bestias que como ángeles. Y así es la lucha de nuestra vida, ¿verdad? De vivir según el Espíritu y no según la carne. De redimir la carne. Hemos recibido la gracia, pero seguimos con la concupiscencia. Pero es que se puede vencer y reformar. Ese es el testimonio que tenemos en los santos que lograron adquirir la santa pureza. Entonces, esa es la lucha en que estamos. El diablo que quiere que vivamos como bestias en vez de como los ángeles. Y ustedes saben que esos son los resultados, es el cielo. Que la Virgen de Fátima enseñó a Santa Lucía, de que más almas se van al infierno a causa de los pecados de la carne que por cualquier otra razón, y que están de hecho cayendo como la lluvia en el infierno por los pecados carnales. Y ella habló en 1917, cuando apenas se estaban introduciendo las modas que iban a ofender mucho a Dios, como dijo la Virgen de Fátima también. Entonces, estas modas que apenas estaban empezando, ¿y qué tal los resultados de hoy en día? Ustedes saben la gravedad de este pecado, aunque no es el más grave en sí, aunque sí son graves, porque van en contra lo que es el llamado del hombre de participar en el acto creativo de Dios mismo, procreando nuevas personas que van a permanecer o perdurar para siempre, o en el cielo o el infierno. Entonces es un gran don que hemos recibido, tan noble de que todas las ofensas en contra de ello, pues son pecados graves. No son los más graves como son la soberbia y el odio, porque ellos ofenden más a Dios y van más en contra de la caridad, pero sí son los más vergonzosos, porque el hombre se siente ya pues sometido a sus pasiones, y no con la libertad de los hijos de Dios. ¿Y qué más de consecuencias tienen? Santo Tomás nos menciona, ¿verdad?, que las consecuencias de la lujuria son la ceguedad de la mente, la ceguera mental, ¿verdad?, que nos quita la sabiduría y la ciencia. La precipitación, que nos quita la paciencia. La inconsideración, que nos quita la prudencia. La inconstancia, que nos quita la fortaleza, y el egoísmo, que hace uno incapaz de verdaderamente amar a los demás y entregarse para los demás y para el bien común de su familia. O sea, ahí pueden ver la lujuria como la causa de la ruina de nuestra sociedad. No es un pecado, sino que tiene por consecuencia la pérdida de las demás virtudes. De modo que se encuentran pocos hombres buenos, líderes, virtuosos de nuestra sociedad y mucha adicción a la pornografía, a las malas miradas y bailes indecentes. Dice Santo Tomás que por fin termina en el odio a Dios mismo, quien prohíbe lo que más ama, el pecador carnal. Y entonces así, por este motivo, dice Santo Tomás, que apaga la luz de la fe en el corazón. Y si nos preguntamos de cómo vamos hoy en día, porque muchos no asisten a misa, menos de 10% aquí en la Tierra Santa de Guadalajara, entonces menos que 10%. ¿Y por qué? Pues si preguntar a los jóvenes, no me van a decir que estaban leyendo comentarios sobre la epístola a los romanos de Martín Lutero y que están convencidos por su exposición teológica,
sino de que simplemente no les interesa, que su Dios es su panza, ¿verdad? Sus apetitos carnales, ni quieren conocer a Dios ni al cielo, que no les inspira ningún interés. Entonces, esas son las consecuencias gravísimas de este pecado. Y además, ¿a cuántos o a cuántas ha llevado este pecado a convertirse en asesinas, a imitación de David, de cierta forma? Ustedes recuerdan el ejemplo bíblico de David, el justo, ¿verdad? Que subió a su techo y por no guardar su mirada, viendo a su vecina bañándose, se encendió de lujuria, pidió que viniera, se acostó con ella, concibió y luego dijo, pues, ¿qué hacer con su esposo? A quien por fin mandó a matar o que muriera en la batalla. Se convirtió el santo rey a David a ser un asesino por la lujuria. ¿Y cuántas jovencitas de edad tan tierna, no? Entonces, por una vida desordenada y no guardar la pureza, han luego pues tratado de solucionar su pecado con una pastilla del día después, cuando ya ha concebido, diciendo prefiero matar a mi niño en vez de enfrentar las consecuencias de mis acciones desordenadas. Así son nuestros tiempos tan graves. Y aunque no sepa que si haya concebido, es la misma voluntad, ¿verdad? La misma intención de matar, si haya concebido. Y lleva la misma gravedad. Entonces, pues no podemos seguir al mundo, un mundo más y más mundano y en contra de Cristo, que ya va expresando este odio de Dios. ¿Y qué es entonces? Ustedes saben que es Satanás tiene sus secuaces también, que la iglesia ha llamado a la secta masónica la sinagoga de Satanás, por tener el mismo plan de no servir a Dios, de echar fuera a Dios, a la iglesia, al magisterio, al papa, al Cristo como rey de la sociedad, y entronizar al hombre por encima de quien no hay nadie, ni ninguna ley que le impide. Esa es la revolución en que vivimos, ¿verdad? Y que respiramos cada día en el mundo moderno. Entonces, la cual secta la Iglesia ha descrito también como un excusado en que las sectas y herejías han vomitado todo lo que tiene de libertinaje, sacrílega y blasfemia. ¿Y qué dicen ellos? Les voy a citar unas citas de sus revistas que sacó el famoso cardenal chileno José María Caro en su libro famoso El misterio de la masonería, que pueden descargar del internet. El primer cardenal de Chile en 1930, por ahí, entonces escribió este libro, sacando citas, ¿no?, de los masones, que ahora no dicen tan abiertamente, que es un mundo masónico, mejor esconderse atrás, para que todos piensen que es simplemente normal, ¿verdad? Entonces ya no es una lucha para dominar al mundo, que ya domina. Entonces ellos dicen, la religión, para su complot de corromper la religión católica, dicen, la religión no teme la punta de la adaga, pero se puede desaparecer bajo la corrupción. No cansémonos de la corrupción. Podemos usar como pretexto deporte, higiene, centro de salud. Es necesario corromper al fin de que nuestros chicos y chicas practiquen nudismo en su modo de vestirse. Y para evitar demasiada reacción, hay que avanzar de una manera metódica. Primero, desvestirse hasta el codo, luego hasta las rodillas, luego la parte de arriba del pecho, los hombros, etcétera, etcétera. ¿Y qué vemos hoy en día? Sino que ya van poniendo de juego olímpico al tubo de danza de tubo, ¿verdad? La mujer como stripper, ¿no?, como prostituta. Pero ya con el pretexto de que no es más un deporte para la salud, pero es todo un intento para que pierda su vergüenza, para que pierda su pudor. Porque la mujer es el corazón de la familia, la más pura, más consciente de su dignidad. Y si pierde su pudor, todos estamos perdidos, especialmente el hombre, que es más débil en este aspecto y provocado por la vista, simplemente por la vista. Entonces, siguen en otra revista diciendo,
las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres. Antes del feminismo, ¿no? Ellos sabían que la mano que mece la cuna rige al mundo, ¿verdad? Que es la mujer católica, ¿no? Que es el corazón de la familia, a quien incluso su marido obedece, ¿no? Por amor, ¿verdad? Entonces, y dicen, ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres para que nosotros podamos reformar al mundo si no reformamos a las mujeres. Entonces, para destruir al catolicismo es preciso comenzar por suprimir a la mujer. Eso es verdadero en un sentido, pero ya que no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla con la Iglesia, porque la corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces ahí está la lucha, ¿verdad? Y noten su complot, como ellos dicen, y como nos advirtió la Virgen de Fátima, que van a cambiar su modo de vestirse, ¿verdad? Para que se presente no como dama digna de respeto, sino como una cualquiera. Y ahí entonces les explico, ¿no? El significado. Muchas preguntan, ¿por qué el velo, la mantilla que ponen sobre su cabeza? Pues ¿qué significa un velo que tenemos sobre el cáliz, que tenemos sobre el tabernáculo, el sagrario y sobre los copones? Velamos lo que es más digno de respeto y que guarda misterios divinos. Y este mismo velo llama el respeto y la reverencia de nuestro corazón. Igual como la mujer, ¿verdad? Que cubre su cabeza y que se viste con elegancia y belleza, ¿no? Pero no de una forma para provocar, sino para llamar este mismo respeto, como hija de Dios, como dama, como mujer para casar. Entonces, eso es la lucha que tenemos. Y San Juan Crisóstomo, y que hemos tenido desde hace siglos, San Juan Crisóstomo, siglo V y VI, nos dice, doctor de la Iglesia, a las mujeres que se vistan, ¿verdad?, con la intención de provocar de una forma inmodesta, dicen, tú eres más criminal que los que envenenan el cuerpo, porque tú asesinas no al cuerpo, sino al alma. Tú cargas tu trampa por doquier y abres tus mallas en todos los lugares, y alegas que nunca invitaste a otros a pecar. No lo hiciste, por cierto, con tus palabras, pero tú lo has hecho con tu vestido y tu comportamiento, y mucho más efectivo de lo que podrías con tu voz. Cuando has hecho otro pecar en su corazón, ¿cómo puede ser inocente? Dime, ¿a quiénes el mundo condena? ¿A quienes los jueces en la corte castigan? ¿Aquellos que toman el veneno o aquellos que preparan y administran la porción fatal? Tú has preparado la copa abominable, tú has dado la bebida fatal, y tú eres más criminal que los que envenenan el cuerpo, porque asesinas no al cuerpo sino al alma, y no es a enemigos a quien tú haces esto, tampoco empujado por una imaginaria necesidad, ni provocado por injuria, pero salido de una torpe vanidad y orgullo. Ese deseo de sentirse, pues la muy que voltean las cabezas, ¿verdad?, para provocar y satisfacer su soberbia y vanagloria, de modo que se manchan las almas de los hombres. Que tiene por consecuencia, sino que luego llegan y dicen, Padre, es que no hay buenos hombres hoy en día. ¿Con quién me voy a casar? ¿Y cuántos has matado, verdad? Por una forma indecente de vestirte. Acuérdense de las consecuencias de la lujuria, especialmente en el hombre. No es paciente, no tiene fortaleza, no ama a los demás más que a sí mismo y llega hasta odiar a Dios, en quien no se interesa, ¿verdad?, por la lujuria. Entonces estamos en una lucha. ¿Y qué van a hacer? Si me dicen, bueno, padre, cálmase, por favor, ¿no? Pues con moderación, no podemos ser tan diferentes. Entonces tenemos que hacer lo mínimo, ya que el chamuco está haciendo lo máximo, ¿verdad?, para corrompernos. Si es así, ¿en qué mundo van a criar a sus hijos? Van a vivir en un mundo que odia a Dios y quiere corromper a sus hijos.
Si no hacemos una lucha, ustedes que saben mejor, ¿verdad? Hay que llevar este parte del Evangelio, ¿no? Y es de la iglesia, ¿verdad? Entonces no es simplemente mis comentarios, es lo que dice el Señor, nuestra Señora, y la iglesia misma, dando una norma tan prudente, tan factible para las mujeres en su forma de vestirse, diciendo, recordamos, dice el Papa Pío XI, recordamos que un vestido no puede llamarse decente si tiene un escote mayor a 2 dedos por debajo de la concavidad del cuello, si no cubre los brazos, por lo menos hasta el codo, y escasamente alcanza un poco por debajo de las rodillas. Además, los vestidos de material transparente son inapropiados. Que los padres mantengan a sus hijos lejos de los juegos y concursos gimnásticos públicos. Pero si sus hijas son obligadas a asistir a dichas exhibiciones, que observen que van vestidas totalmente y en forma modesta. Que nunca permitan que sus hijas se pongan indumentaria inmodesta. Ahí tienen normas, digo factibles, porque veo mujeres en nuestra ciudad vestidas así, que son bonitas y elegantes y no provocando a nadie, ¿verdad?, a pecar, sino atrayendo más al corazón, ¿verdad?, a su persona. Y así, si siguen esa regla, en su juicio final, donde van a dar cuenta por todas sus acciones de la vida, pueden decir, pues yo seguí al Papa y lo que me dijo el Padrecito. Y nosotros vamos a ser juzgados en vez de ustedes. Qué bien para ustedes, ¿verdad?, si siguen esas normas. Entonces, ¿y qué más se puede decir? Para los que tienen esa adicción a la pornografía o a la lujuria, pecados solitarios, pues hay un artículo escrito por un americano, Steve Woods, que se llama Libérase de la pornografía. ¿Okay? Lo pueden ver en internet, traducido al español, y es un buen artículo con miles de recomendaciones de cómo librarse de este gran vicio. Y además si ponen en el Google ahí pues pornografía, filtro católico pornografía, ahí sale un foro también de unos del Opus Dei que hablan de qué son los mejores filtros para bloquear esta basura, ¿no?, que destruye al alma y a la familia entera. Entonces, que es una obligación, ¿verdad?, en las familias católicas. Bien, entonces, y además hay que hacer una lucha, ¿no?, fuera del matrimonio. Otro gran pecado y error de nuestros tiempos es un malentender el noviazgo. El noviazgo es una preparación para casarse, punto, nada más. De modo que, si no están dispuestos y listos para casarse, no pueden entrar en un noviazgo. ¿Para qué? ¿Verdad? Sino para caer en muchas ocasiones de pecado. Entonces, padres de familia, su obligación, su pecado, ¿verdad?, su pena de pecado, ¿verdad?, de no permitir a sus hijos e hijas entrar en un noviazgo cuando no están listos. ¿Y cuántos entran de una edad muy joven nomás para cometer un montón de pecados y arruinar su alma y su formación? Entonces me refiero al noviazgo formal, ¿verdad? Porque obviamente si son más jóvenes o si el hombre, por ejemplo, no tiene trabajo, no está listo para casarse. Entonces sí, es un noviazgo informal en el sentido de una amistad, diciendo, pues qué buena candidata, vamos a seguir en contacto, ¿verdad? Pero sin pasar todo el tiempo a solas y enamorándose, que solo conduce a muchos pecados. Si van a pasar años y años así, ¿verdad? Entonces es su obligación, porque la Iglesia ha definido a Alejandro VII, ¿verdad?, sus condenaciones sobre proposiciones morales, que incluso es pecado mortal besar apasionadamente fuera del matrimonio. Entonces no se permite nada, ¿verdad?, en cuanto a la intimidad o expresiones así íntimas, físicas, ¿no? Entonces, y dentro del matrimonio, pues obviamente mucha confusión. También, ¿verdad? Bueno, y para terminar este pensamiento de los padres, ¿cuántos padres de familia van a ver en el último día a nietos muertos que nunca llegaron a luz ni a las aguas bautismales por su permisividad, ¿verdad?, por no poner disciplina en su casa? Y dentro del matrimonio también hay mucha confusión, pero para que sepan, por un concepto
Toda la ley de la Iglesia sobre la sexualidad es simplemente la ley natural, de no hacer cosas fuera del orden normal, en contra de su naturaleza, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el anticonceptivo, que es una pura mentira que contradice al voto matrimonial, por el cual uno dice, mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío, y somos ahora una sola carne, una sola vida. La expresión de la cual entrega es su acto conyugal, ¿verdad? Dándose uno al otro en el santo amor. Y qué contradicción cuando ponen un anticonceptivo que rechaza el don de la otra persona. Imitan a Onán del Antiguo Testamento, que terminando fuera de su mujer para no dejarla embarazada, fue castigado con la muerte luego. Por eso se llaman prácticas de onanismo. Entonces, pues tenemos que hacer una lucha, ¿no? Y tenemos esperanza, porque sí es posible, por la gracia de Dios, redimir hasta nuestro cuerpo, para que ya participe, ¿no?, en la victoria de Cristo resucitado. Y vemos entonces qué son los remedios. Primeramente, mortificar la carne, ponernos por encima de ello, ¿verdad?, como hombres de verdad. Por ejemplo, y mujeres fuertes en la virtud, haciendo penitencia. El Señor nos dijo, si no hicieres penitencia, vosotros igualmente pereceréis. Cada día tenemos que hacer una penitencia. El que falla en cosas pequeñas, fallará en cosas grandes. Si no nos mortificamos la vista, la curiosidad de saber, de chismes, de probar todo lo que nos gusta de comida, de bebida, ¿qué pasa cuando viene otra tentación contra la templanza? Aún más grande y placentera. Pero el que tiene la victoria en las cosas pequeñas, vencerá en las cosas grandes. Prepárense, ¿no? Bañándose con agua fría, rezando con los brazos extendidos, levantándose a tiempo de ayunar, abstenerse de carne, de dulces, ¿verdad? Cosas sencillas, no haciendo daño a la salud, sino mortificando las pasiones y poniéndolas en orden, como deben de ser. Y también de orar, que es la oración, la elevación de la mente y los deseos a Dios, ¿verdad?, por encima de los deseos carnales. Eso nos da la victoria si rezamos cada día. Dice una santa, el que ora por 30 minutos cada día, su salvación es segura. Porque o va a dejar la oración o va a dejar el pecado, ¿verdad? Entonces la oración cotidiana, la lectura que nos hace pensar, ¿verdad?, de una manera abstracta, de ideas, de cosas espirituales, de modo que no nos dejamos llevar por las pasiones. Y también una devoción tierna a la Virgen Santísima. Es la Madre Purísima que nos hace más puros, ¿verdad? San Gabriel de la Dolorosa, un antrero de su tiempo, iba a los bailes con alcohol, con muchachas, quien 2 veces prometió a Dios convertirse cuando se enfermó gravemente y 2 veces rompió su promesa. Por fin se convirtió cuando una mirada de la Virgen Dolorosísima le hirió al corazón, viéndola en una procesión. Y por fin se convirtió y se hizo un pasionista dedicado a la penitencia y murió joven y santo y casto, ¿verdad? Reformó sus pasiones desordenadas, logró la victoria. Entonces, mucha devoción a la Virgen Santísima. San Alfonso dice las 3 Ave Marías de cada mañana y cada noche es una devoción casi milagrosa para mantener la pureza, ¿verdad?, en las manos de María Santísima. Y también la recepción frecuente de los sacramentos, la confesión frecuente para aumentar la gracia, la castidad, confesándose antes de pecar, ¿verdad?, de sus pecados veniales o pasados, para aumentar la gracia y recibiendo al autor mismo de la pureza en la Santa Comunión, que tiene un mar infinito de pureza para compartir, si solo la recibimos. Entonces, esos son los remedios. Y tenemos hoy este gran ejemplo de Santa María Goretti y también de su asesino. Ustedes saben la historia, que un muchacho que trabajaba en la casa se acercó a María Goretti. Él era vicioso por haber visto pornografía, de modo que no tenía control de sus pasiones, y intentó violar a María Goretti, una jovencita de 12 años,
Y cuando no podía, ella resistiendo, diciendo que no lo hagas, es un pecado, ofende a Dios. Y no logrando lo que quería, le apuñaló con un cuchillo. Entonces, y ella, después de morir, antes de morir, decía a sus papás y familiares que le digan que le perdone de corazón y que se convierta. Y se le apareció desde el cielo, ya después de su muerte, echándole pues una flor por cada puñalada que había recibido de él. Que eso pues convirtió su corazón. Y él entonces, saliendo de la cárcel, pidió perdón de su mamá y se hizo religioso franciscano. Y vivía todavía cuando se canonizó la muchacha que había matado. Entonces, dos ejemplos. Una muchacha que prefirió morir antes de perder la pureza. Y un asesino vicioso, lujurioso, que también logró reformarse y morir en el olor de santidad también. Y así entonces vemos que sí es posible. Y si vivimos pidiendo la pureza, la vamos a recibir. Y vamos a escuchar en el día final, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,